Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Mi nombre es Gil Córdoba Laguna, soy profesor de Historia del Perú. Y esta clase que hoy vamos a desarrollar es para los jóvenes y señoritas de primer grado de educación secundaria del Colegio Saco Oliveros. Ustedes, jóvenes, habrán preguntado en qué consiste la historia, qué es la historia, cuál es la importancia de la historia. Hoy vamos a ver cuál es la importancia de la historia, cómo se define la historia, cómo surge la historia. La historia aparece por vez primera en los escritos de Heródoto. ¿Qué escribe Heródoto? Heródoto escribe sobre las guerras médicas. Y nosotros sabemos qué son las guerras médicas. Las guerras médicas es el conflicto bélico, se le podría llamar, entre el imperio persa y los griegos, ¿no? Sobre ese acontecimiento, sobre ese hecho, Heródoto escribe sobre las guerras médicas, recoge esos acontecimientos. Y es por eso lo van a denominar como padre de la historia. ¿Quién lo denomina? Cicerón lo va a llamar padre de la historia a Heródoto. Y posteriormente seguimos hablando de la historia, que también la recopilación de las guerras peloponesas. ¿Quién lo hace eso? Tucídides. ¿Quién es Tucídides? Es el que escribe sobre las guerras peloponesas. ¿Y en qué consisten las guerras peloponesas? Las guerras peloponesas son un conflicto entre Esparta y Atenas. Sobre ese hecho, Tucídides escribe y encontramos también sobre historia. Ahora, Tito Livio ya también escribe la historia de Roma. ¿En qué consistía la historia de Roma? Consiste los hechos, acontecimientos que los emperadores romanos habían realizado, las hazañas de los emperadores romanos. ¿Quién lo escribe? Tito Livio. Este es el que origina como antecedente de la historia, para que el origen de la historia. ¿En qué época? En la época antigua. Vamos a ver qué es historia entonces. ¿Cómo vamos a definir actualmente la historia? ¿Cómo vamos a conceptualizar? ¿Cuál es el concepto de la historia actual? El concepto de la historia actual es que la historia ahora ya es una ciencia social que estudia los hechos del pasado en relación con el hombre. ¿Pero en qué? En un espacio y tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? Los hechos del pasado. Todos los hechos del pasado que el hombre haya realizado es objeto de estudio de la historia. Pero ustedes dirán, ¿y cuál es la importancia de la historia? La importancia de la historia es revalorar y conocer. ¿Pero qué vamos a revalorar y conocer gracias a la historia? ¿Qué cosa? El pasado. El pasado. ¿Pero para qué vamos a revalorar y conocer el pasado? Para comprender. ¿Qué vamos a comprender? El presente. Para comprender el presente. Fácil, para comprender el presente. ¿Pero para qué vamos a comprender el presente? Para proyectarnos o para proyectar hacia el futuro. Eso es la importancia de la historia, revalorar el pasado, conocer el pasado, los antecedentes y comprender el presente para proyectarnos hacia el futuro. Ahora, la historia como ciencia social, acá decimos como ciencia social, como ciencia pero social, va a necesitar un apoyo para que se nutra, para que tenga una visión general, una visión completa de los hechos del pasado, los acontecimientos. Para ello se va a apoyar en ¿quiénes? En los fuentes de la historia, en las disciplinas auxiliares y en las ciencias auxiliares. ¿Para qué? A ver, ¿cómo? Las fuentes de la historia. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Las fuentes de la historia, fuentes escritas o documentales, que le van a ayudar a la historia a construir el pasado, van a ser las fuentes escritas o documentales. ¿Quiénes están? Dentro de las fuentes escritas o documentales están las actas, por ejemplo, están los libros, los papiros, los periódicos, las revistas, los diarios, etcétera, etcétera, todos los documentos que existen del pasado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que el 28 de julio es el Día de la Independencia? Gracias a las actas de la proclamación de la independencia que hicieron en ese tiempo, en 1822, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a reconstruir, gracias a estas fuentes documentales, la historia se apoya. Pero también hay otras fuentes.
¿Cuáles son las fuentes materiales? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes materiales? Por ejemplo, las grandes construcciones como Machu Picchu, o Sacsayhuamán, o Ollantaytambo. Esas grandes construcciones nos hacen entender que en el pasado existieron hombres. También hay fuentes materiales que nos van a dar a conocer, por ejemplo, las momias, los mantos de Paracas, ¿no? Todo ello nos va a dar a conocer que el hombre ha existido, pero gracias a esto se puede construir la historia, se va a empezar a construir, por ejemplo, hablar de los incas, cómo construyeron Machu Picchu, cómo construyeron Sacsayhuamán o Ollantaytambo, ¿no? Ahora, las fuentes orales, también es una de las fuentes orales, pero dentro de esas fuentes orales son la transmisión de generación en generación, de boca en boca, pueden ser leyendas o relatos. Por ejemplo, para explicar el origen mítico de los incas, se acude, por ejemplo, a la leyenda de Manco Cápac y los hermanos Ayala, ¿no? Ahora, último, en las últimas décadas, una de las fuentes que se ha incorporado a la historia son las audiovisuales. ¿Cuáles son esas fuentes audiovisuales? Pueden ser videos, fotografías o grabadoras. ¿Cómo vamos, por ejemplo, en qué sirven? Por ejemplo, nosotros para conocer cómo ha sido el discurso de Joseph Stalin, cómo ha sido el discurso de Hitler, tenemos que acudir a un video que ya existe de ese tiempo. Es una fuente audiovisual. Por ejemplo, la fotografía de los años 80, cómo nosotros sabemos cómo era el ambiente de ese tiempo, gracias a las fotografías. Esas son las fuentes de la historia, pero no solo se basta la historia de la fuente de la historia, sino que también tiene que acudir a otras disciplinas auxiliares para tener un amplio conocimiento o para dar mejor explicación del pasado. Por ejemplo, una de las disciplinas auxiliares de las tantas es la heráldica. ¿En qué consiste la heráldica? El estudio de los escudos. Por ejemplo, en la Edad Media, toda familia, casi toda la familia, no todas, tenían un escudo que les representaba a la familia. Entonces, ¿quién estudia eso? La heráldica. La numismática. La numismática es el estudio de las monedas. Por ejemplo, en nuestro caso, el peso, el inca, el sol. ¿Quién estudia eso? La numismática. Ahora, la epigrafía. ¿En qué consiste la epigrafía? Es el estudio de las escrituras en los monumentos. Hay escrituras, nosotros sabemos que hay escrituras en los monumentos, en los arcos, ¿no? Hay los arcos de libertad, en los arcos de la independencia. ¿Qué? ¿Y eso quién estudia? La epigrafía. Escritura en los arcos. Ahora, paleografía. ¿Qué va a estudiar la paleografía? ¿En qué le va a ayudar a la historia? En el estudiar las escrituras antiguas, por ejemplo, los papiros. Nosotros no podemos leer los papiros, pero ¿en qué tenemos que basarnos? En la paleografía. Nos tiene que ayudar la paleografía para entender qué quiere decir, qué mensaje nos trae en el papiro. Entonces, gracias a estas disciplinas auxiliares, la historia también se va a nutrir más para construir el pasado. Ahora, las ciencias auxiliares, que también son uno de los importantes en la historia, es la antropología, la sociología, economía, geografía, arqueología, lingüística, etc. ¿En qué consisten estos principales? Que hay muchos también. La antropología, por ejemplo, hace un estudio del hombre, pero en relación a la sociedad y cultura. La antropología es el estudio del hombre, antropología, ¿no? Antropo, que es hombre, logía, estudio del hombre. ¿Para qué la historia se apoya en la antropología? Tiene que conocer la historia del hombre para explicar su pasado, ¿no? Entonces se apoya ¿a qué? A la antropología. Ahora, sociología, una de las ciencias auxiliares de la historia es la sociología. ¿Para qué? Porque la sociología va a dar un estudio de que la sociedad en relación con el hombre, cómo se relaciona el hombre en la sociedad. ¿Para qué quiere saber la historia? Eso, para explicar su pasado, para explicar su relacionar con el hombre, con el otro hombre, para relacionar cómo se ha relacionado en la antigüedad. Por ejemplo, cómo ha sido la relación de los incas, cómo han sido los incas en el tiempo de Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cómo han sido? Ahora, la economía. ¿Cómo se va a basar? La economía va a explicar la producción, la distribución y el consumo. Por ejemplo, gracias a esta ciencia auxiliar vamos a saber que en tiempo de los incas, el trueque, ¿no? Cómo se desarrollaba el trueque, la producción, la distribución está en el trueque y el consumo, el intercambio, ¿no? La distribución. ¿Gracias a qué? Gracias a las ciencias auxiliares de la economía. Ahora, la geografía. Sabemos que la geografía hace un estudio geográfico del espacio geográfico, pero en relación al hombre. Cómo el hombre se relacionaba con la naturaleza. Por ejemplo, el hombre primitivo.
vivía de la naturaleza. No solo vivía en la naturaleza, sino también se alimentaba de la naturaleza, es igual que nosotros, ¿no? Entonces la geografía va a ayudar a la historia en explicar el pasado del hombre en relación al espacio geográfico. ¿Por qué los incas han construido, por ejemplo, el Machu Picchu en ese lugar, en ese espacio geográfico? Eso le va a ayudar a explicar la geografía. Ahora, la arqueología. ¿Cómo le va a ayudar a la historia la arqueología? Le va a ayudar porque la arqueología va a estudiar los restos materiales, como las construcciones, los monumentos, las edificaciones. Por ejemplo, los restos materiales o las restos construcciones de cultura huayna, ¿no? Entonces, todo esto es la historia. ¿Qué es la historia entonces? Es la ciencia social que estudia los hechos del pasado en relación con el hombre. Ojalá que haya sido para su agrado, buenos estudiantes. Tengan ustedes un buen día.